Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al auditorio de WOM. Muchas gracias por acompañarnos a este lanzamiento, un estudio que hemos preparado sobre las nuevas tendencias del uso de Internet tras un año de pandemia. Hoy nos acompaña Arly Faúndez, periodista académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, que sin duda nos va a ir acompañando con su perspectiva y visión de los resultados de este estudio. Y por supuesto, Rodrigo Baudrán, gerente de mercado de hogar de WOM, quien estará a cargo de mostrarnos los resultados de este estudio. Muchas gracias y los dejo con Chile Online, Metamorfosis tras una pandemia. Rodrigo. Sí, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. Gracias. Primero que nada, agradecerle a los que están acá presencialmente. Son de los pocos eventos que hemos logrado hacer presencialmente todavía. Están todos con sus pases de movilidad, así que hay seguridad. Yo mantengo la distancia, por eso que puedo estar, además, sin mascarilla. Agradecerle además a los que están conectados en el streaming. Estamos en distintas plataformas conectados con el streaming. Y ese streaming además está siendo transmitido a través de nuestra tecnología 5G. Así que para que aprovechen ahí de conocer, y también vamos a tocar algunos de esos puntos durante la presentación. Vamos de a poquitito entrando en la presentación. Lo primero, contarles la metodología. La metodología del estudio es a través de un panel web de CADEM, que consideró a 700 personas, mitad hombres, mitad mujeres, desde los 16 años arriba, más de 65, y ahí dividido entre prepago y pospago en nuestros clientes. Metamorfosis del consumo de Internet tras la pandemia. Lo que queremos mostrar aquí en la primera etapa es cómo cambió el consumo, cómo cambió el uso, las distintas tendencias en plataformas de streaming, las distintas tendencias del uso de Internet, si tuvieron que contratar o no. Muchos de los que están aquí, los que están en el streaming, seguramente les va a parecer conocido algunas de las preguntas que están porque lo vivieron en carne propia durante la pandemia. Entonces, la primera pregunta y la más básica para poder partir es, ¿tienes Internet en tu hogar? El 87% de las personas declaran tener Internet en su hogar. De los que no tienen, y vamos a primero va a hacer un detalle, en el segmento C1 el 98% declara tener Internet y en el segmento D el 79% declara solamente tener Internet en su hogar. De los que dicen que no tienen Internet en su hogar, hay dos variables que resaltan. La primera, que es muy caro, en un 44%, y la segunda, que no llega a mi sector. El primero es un elemento económico, el segundo un elemento de factibilidad técnica, que es súper importante y es parte de lo que estamos haciendo nosotros también con nuestra fibra hogar, que es queremos llegar y abarcar la mayor cantidad de hogares posibles en este periodo que viene, ¿no es cierto? En una construcción muy intensa que estamos teniendo. De los que dicen que no tienen, además, el 100% obviamente declara que si llegase, de los que no tienen porque no están llegando, el 100% declara que sí lo tendría definitivamente una vez que llegue al hogar. Si pasamos a la siguiente y vamos entrando un poco en el tipo de tecnología, y hablábamos recién de la fibra hogar de WOM, ¿qué tipo de Internet usas en tu hogar? Destaca por lejos el 81%, banda ancha fija hogar, y después lo sigue con un 10% banda ancha móvil, ¿ya? El 91% de las personas de 65 o más años está conectado a banda ancha fija hogar. Eso es un dato súper importante porque quiere decir que hay conectividad con más de 65. Aquí veo las caras, no hay ninguno de más de 65 absolutamente. Pero efectivamente los que están de 65, y vamos a ver los demás de 65, la cantidad de horas que están conectados, cosas muy interesantes que vienen más adelante en el estudio. Cuando ya revisamos un poco la historia de prepandemia y pospandemia, ojalá pudiésemos decir pospandemia, todavía estamos en la pandemia y ya estamos saliendo poco a poco, pero prepandemia, de los que estaban con banda ancha fija hogar, un 76% o un 76% de los encuestados tenía Internet banda fija hogar y un 72% estaba conectado a través de un plan de datos móviles. Pospandemia o durante la pandemia, en la pregunta, ¿tuvieron que contratar? Un 37% sí tuvo que contratar un plan de banda ancha fija y un 29% contrató un plan de datos móviles. O sea, hubo un crecimiento, hubo una necesidad de conectividad durante la pandemia. Y obviamente, de nuevo, con los datos que más adelante vamos a confirmar por qué o para qué lo están necesitando, ¿ya? Aquí yo le tengo que hacer una pregunta muy importante a Arly, que dado esos datos que estábamos conversando recién, ¿qué tan determinante fue este explosivo aumento en el tema del teletrabajo, el estudio, todo lo que tuvimos que recurrir
desde un lugar remoto, en el fondo. Sí, bueno, primero darle las gracias por la invitación, muy entretenido, además está muy enérgico acá la audiencia, así que muchas gracias. Ese aplauso. De hecho, los voy a invitar a mis clases para que así los alumnos también se motiven, así que bien. Totalmente fundamental el aumento de las conexiones, tuvieron que contratar todos estos planes porque evidentemente todas las actividades que hacíamos fuera de la casa, como el trabajo, la educación, las trasladamos a los hogares. Entonces, evidentemente, quienes no tenían planes, como las bandas anchas móviles o los planes hogar, etcétera, tuvieron que contratarlo. Entonces, si uno piensa yo me imagino, de hecho hicimos un trabajo, recuerdo con mis alumnos, de una imagen 360 del hogar. Todo lo que estaba afuera estaba adentro. Entonces, uno ve una familia en que están conectados al colegio, ¿no es cierto?, a la universidad, al teletrabajo y todo al mismo tiempo. Entonces ya la necesidad de exigencia de Internet también se hace mayor porque todo lo que hacíamos afuera se empieza a hacer en la casa, en la casa también el entretenimiento. Entonces evidentemente eso hace que esta necesidad del uso de Internet se hace mucho mayor y explosivo durante la pandemia. O sea, no es necesario que les haga recordar, pero pueden recordar todo el periodo de cuarentena encerrados a full, en que todo lo teníamos que hacer adentro, incluso las compras también, la telemedicina, y todo eso es una exigencia para la conectividad. Entonces, claramente que tiene mucha relación. Absolutamente. Muchas gracias. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta dice mucho con ese mismo tema. Es bastante obvio. Si lo hubiese preguntado acá también, daría un resultado similar. ¿Crees que el uso de Internet ha aumentado durante la pandemia? El 94% declara que sí. Ahora nos vamos a empezar a adentrar en qué tipo de plataforma o qué tipo de plataformas de mensajería o de streaming fueron las que fueron aumentando y son las de mayor uso. Entonces, cuando vamos a revisar eso, por ejemplo, es lo primero. La pregunta es, ¿crees que el uso que le das a las siguientes aplicaciones ha aumentado durante la pandemia? Obviamente, en todos está el sí considerablemente muy amplio porque todos aumentamos el WhatsApp, todos aumentamos el Facebook, todos aumentamos las aplicaciones de videoconferencia, ¿no es cierto? Zoom, Meet, que no ha estado. De hecho, hoy día estamos en streaming a través de varias plataformas de streaming. Así que aquí hay unanimidad sabiendo que durante la pandemia aumentamos este tipo de conectividad. Y un dato importante aquí es cuántos dispositivos móviles tienen las personas, cuántos declaran dispositivos móviles que se consideran smartphones, notebooks, tablets, etc. Smartphones, 99% declara que tiene smartphones, el 88% declara que tiene notebooks y el 46% declara que tiene tablets. De ahí para abajo seguimos que ya con otras cosas como consolas de juego y cosas así. De los datos que destacan es que el promedio de smartphones por persona declarados son 2.8, y aquí vamos a hacer un pequeño zoom porque no es que andemos con 3 teléfonos en el bolsillo, algunos sí, pero en general no andamos con 3 teléfonos en el bolsillo. Pero, cosa importante, las mujeres lideran con 3 smartphones en promedio porque las mujeres lo que consideran es su dispositivo más el de sus hijos, por ejemplo. Y las personas, y el dato que está aquí abajo también, es que las personas que viven con hijos menores tienen en promedio más smartphones que las personas que no tienen hijos o menores, digamos. ¿Ya? Uso. Súper importante, como les decía, vamos avanzando en términos de cuántos dispositivos tengo, qué plataforma he usado y ahora cuánto tiempo le dedico. El 88% le dedica más de 4 horas. Bueno, todavía no vamos a entrar, pero más de 4 horas ya le dedica a estar conectado al día. Hoy día hay trabajo, hoy día hay estudio, hay ocio, hay contacto con la familia, pero el 88% declara conectarse más de 4 horas y el 72% de los casos está durante 8 horas o más. Y el dato que destaca aquí es que el 53% de las personas mayores de 65 está conectado entre 4 y 8 horas. O sea, lo que veníamos viendo antes. Tienen conectividad, ocupan internet hogar, y además están conectados sobre 4 horas, o entre 4 y 8 horas, haciendo distintas cosas. ¿Por qué está el corte de los 65 años? Porque además pensamos que hay gente que a lo mejor no tiene la necesidad de estudiar o no tiene la necesidad de trabajar porque ya están jubilados, qué sé yo, pero están en contacto de cierta forma y están conectados de cierta forma. Creo que aquí le tenía que dar el paso a Ali de nuevo también con los resultados. Ali, cuando lo veas, por favor, interrúmpeme cuando quieras decir algo. No. Hagamos que fluya esto. Sí, en el caso de los adultos mayores, ahí comentar que siempre los adultos mayores han usado bastante las tecnologías, no solo ahora por la pandemia. De hecho, hay distintos
tipos de usuarios en los adultos mayores, algunos más activos que otros. Pero en el caso de, sobre todo lo que tú mencionabas, que en la pandemia, claro, los adultos mayores no están obligados, ¿no es cierto?, a teletrabajar o a estudiar en el colegio o en la universidad como sí los más jóvenes, pero ellos han usado mucho la oportunidad de las tecnologías para comunicarse con sus familias. Ya, de hecho, al comienzo de la pandemia, algunos tal vez no tenían el conocimiento para hacer videollamadas, pero se vieron obligados y lo hicieron rápidamente, aprender para ocupar las videollamadas de WhatsApp o otras aplicaciones. Y otros también para aprender a hacer cosas en YouTube. Muchos ocupan mucho YouTube y videotutoriales, y también las plataformas de streaming para ver series o películas. No son muy ajenos a las tecnologías, pese a lo que uno podría creer. Tal vez ahí hay que diferenciar, ¿no es cierto?, el segmento de mayores de 60 a lo que vendría a ser mayores de 80, ¿ya? Pero no es un segmento ajeno a la tecnología. Y también ahí podríamos agregar el uso de la telemedicina, que ha sido muy importante para los adultos mayores y que se vio más evidente en la pandemia, pero que es algo que sin duda tiene que quedarse y que se va a fortalecer más con las tecnologías como el 5G, que lo mencionábamos al principio. No sé si quieres que comentemos también algo más en términos de las aplicaciones. Justamente la lámina, aquí nos vamos a empezar a entrar en el tipo de plataformas que se usaron, digamos, los tres principales usos de Internet durante la pandemia. Y está justamente lo que tú decías, o sea, el principal hoy día, 2021, frente a este estudio, es ver series, películas o streaming. El segundo es estar en redes sociales o informarse, y el tercero es conectarme con mi familia y seres queridos. Durante el 2020, que fue el periodo más duro de la pandemia, o no estábamos acostumbrados, estábamos enfrentando algo más desconocido que lo que estábamos hoy día, el tercero, que es conectarme con mi familia, estaba primero, claro, con un 67% de preferencia. O sea, lo que pasó en ese minuto fue, nos encerramos. Exacto. Y quisimos estar conectados de alguna forma, y ahí sí ocupamos las herramientas para poder conectarnos. Después ya, ahora que ya estamos un poco más acostumbrados, le estamos dedicando más al tiempo a entretenernos y a un rato de ocio con las plataformas de streaming y películas. Después les vamos a preguntar a ustedes qué película y cuánto rato destinan a esas plataformas de streaming. Si te puedo comentar ahí, sí, claro, por supuesto. Es interesante eso que tú mencionas, porque también habla de los dos momentos de la pandemia que estamos viviendo. O sea, el 2020, como tú decías, estábamos más encerrados, y las aplicaciones, porque no ha cambiado mucho, como ahí tú mencionabas también, las aplicaciones en sí son las mismas, pero lo que cambia es el uso que le damos a las aplicaciones. Entonces 2020 era como conectarnos para salir, ¿no es cierto? Y ahora es como conectarnos para volver un poco al origen. Yo recuerdo mucho que, me imagino que también a ustedes les debe haber pasado, que al inicio de la pandemia había como una ansiedad por aprenderlo todo, como ¿qué aprendiste en la cuarentena? Hacer y todo pan. Era así, claro, hacer pan. Estoy haciendo pan masa madre, o aprendí a bordar, aprendí no sé qué, y toda la gente como en YouTube aprendiendo videotutoriales para hacer cosas y todo. Y ya como que bajó un poco esa ansiedad y se volvió un poco a la calma, porque también estamos más cansados. También era como estar en clases por videoconferencia, y después happy hour en videoconferencia para ver a los amigos. Y ahora ya no, pues como por favor manténme lo menos que pueda en conexión, y después volvamos un poquito al origen. Entonces ahí el uso de las aplicaciones vuelve un poco a lo que era antes, a ver series, películas, estar en redes sociales o informarse, y ya nos empezamos a conectar con los seres queridos y la familia un poco más en el cara a cara y menos por las plataformas. Esperemos que sigamos así, ¿no es cierto?, que la pandemia nos lo permita, pero eso tiene que ver también con los cambios en los usos. Pero las aplicaciones siguen siendo las mismas, finalmente. Absolutamente. Y lo vamos a ver también en un par de láminas más adelante, cuáles son las aplicaciones de stream que más se están usando. Importante también destacar, el 80% de las personas, seguimos hablando de las personas de más de 65 años, porque son datos igual importantes o que destacan en el fondo, el 80% de las personas dice que está más conectado a su familia y seres queridos a través de estas plataformas. O sea, mantuvieron la conexión a través de estas plataformas, a través de la tecnología, súper importante. Lo que hablábamos recién, el tiempo de conexión con familia y amigos. El desafío hoy día, o el desafío durante la pandemia, fue que el trabajo nos exigió estar mucho tiempo conectados en línea de trabajo, pero también teníamos esta conexión que tú decías recién con la familia y amigos. Y ahí tenemos una estadística, básicamente, que el 41% de las personas destinó entre 1 y 3 horas a estar conectados con su familia y amigos. Un 23% estuvo entre 1 y 3 horas con personas del trabajo, y así se movió un poco la distribución y aquí no es que no estén trabajando, es que destinaron a conectarse con personas del trabajo. Me imagino que estuvieron más de 3 horas trabajando, es de esperar. Aquí vamos entrando entonces nuevamente a
las aplicaciones o herramientas más utilizadas, lo veíamos antes, mensajería instantánea, Facebook, WhatsApp, todos los que estamos en todo este minuto y muchos veo que están trabajando en eso, están con WhatsApp, o el 88%, el 54% en aplicaciones de streaming y el 51% ya entrando a los más tradicionales como el correo electrónico, ¿no es cierto? Si nos movemos un poco hacia la derecha, las apps de videollamadas, porque fue lo que nos cambió la forma de relacionarse, de relacionarnos. Antes mandábamos todo el mensaje, ahora ya nos acostumbramos un poco a vernos las caras, o por lo menos la cámara apagada y el logo, pero por lo menos a ver algo que se movía, ¿no es cierto? WhatsApp Video la lleva con 81%, luego lo sigue Zoom y Meet con un 74% y un 47% respectivamente. Y de nuevo, el segmento de mayor edad lidera el uso de mensajería instantánea con un 91% versus el 74% del más joven. ¿Ya? Eso es importante porque no, seguimos. Ese grupo etario está muy conectado, no tenemos que dejarlo de lado. Siguiendo con la misma línea, ¿con quién te has comunicado de esta manera de mensajería instantánea o ocupando estas plataformas? Familiares el 76%, amigos el 64%, y ahí después empieza a caer el 63% con personas del trabajo, compañeros, clientes, y finalmente el 6% en clases que también es natural, digamos, ¿no es cierto? Y se observa que de los 41 años en adelante yo empiezo a conectarme más con mi familia que con la gente del trabajo. Esa es como la conclusión de esto. Y ahora vamos a entrar un poquito en el detalle de las plataformas de streaming. Lo hemos venido viendo, aparecen súper importantes. Como ustedes saben, streaming es el nuevo must y nosotros como WOM no hemos querido estar ajenos a eso y también lanzamos hace muy poco tiempo nuestra plataforma de streaming, WOM TV, donde consideramos además la inclusión de todas estas plataformas de streaming naturales como YouTube, Amazon Prime, HBO Max, Netflix, etcétera, más nuestras propias señales, no nuestras propias señales, sino que de los canales tradicionales, en una oferta mucho más complementaria y que en algún minuto de la presentación les voy a profundizar un poco más. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó con el streaming en la pandemia. De los que tienen, frente a la pregunta de estos 700 personas, ¿cuántos tienen contratado un servicio de streaming? El 60% tiene contratado al menos uno. La mayor concentración obviamente está entre los jóvenes de 16 a 20 años, con un 73%, y el 33% los mayores de 65 que tienen una menor tendencia a la contratación de servicios de streaming. Y obviamente esto es súper destacable porque es bastante, o una vez que ya uno lo lee, es bastante obvio, es las personas que viven con más personas en la casa son más propensas o están más propensas a contratar un servicio de streaming. Interesante, Rodrigo, lo que dices, porque en nuestro propio reporte hay una tendencia súper al alza el tráfico de datos móviles en estas plataformas de streaming. El año 2019 teníamos un 51% de tráfico y el año 2020 subió un 60%. Entonces, totalmente que esta categoría de streaming se está transformando en una categoría muy fuerte y que va a ser un must. Tú, Arly, ¿qué opinas de esta tendencia y esta fortaleza de las plataformas de streaming? Bueno, lo que mencionaba antes Rodrigo y lo que tú ahora fortaleces, ¿no es cierto?, con los datos. Claro, evidentemente es un must, por lo mismo que mencionaban, que ya se viene arrastrando con la pandemia, o sea, eso le da más fuerza, pero tiene que ver con cómo han ido cambiando los consumos de entretención dentro de los hogares. El streaming ofrece una oferta más segmentada, entonces si uno piensa en cómo se compone un hogar, el streaming nos ofrece entretención para niños, para jóvenes, adultos mayores, y además en una misma plataforma de streaming podemos tener distintos tipos de usuarios viendo contenido al mismo tiempo, entonces eso también explica este aumento de tráfico. Además podemos ver en distintas plataformas, en un computador, en un móvil, en una Smart TV, entonces evidentemente es un tipo de contenido que favorece frente a otros tipos de ofertas mucho menos segmentadas. Y ahora, si uno piensa, por ejemplo, en tipo de consumidores más jóvenes, incluso los niños ya no ven lo que está
se está dando, sino que buscan directo lo que ellos quieren. Claro, hay más libertad, digamos, más libertad para ellos, menos para los padres, porque ya no es claro, hay que estar más atentos. Los niños ven lo que quieren ver, no lo que están dando. No lo que están dando, exactamente. Exacto. Ellos ven lo que quieren ver, no lo que están dando, que era cuando uno era chico y veía los monitos, y era el monito que aparecía. Ellos ven lo que quieren ver y está la oferta para eso, y eso es por el streaming. Si pensamos en video, también está el streaming de audio, o sea, lo mismo pasa con los podcasts, por ejemplo, que finalmente también es un servicio de streaming, aunque de audio. Entonces, claro, si uno piensa en eso, o sea, que en un mismo streaming tengo 4 tipos de usuarios en una plataforma, evidentemente ahí el tráfico empieza a aumentar. Y eso se vio en aumento además en pandemia, en que tampoco podíamos salir a buscar entretención, sino que estaba en la casa, y eso es una tendencia que obviamente se va a quedar y va a seguir aumentando. Perfecto. Mira, ahora vamos a ver un poco cuáles son las plataformas de streaming, las que están hoy día, digamos, llevándola en términos de descarga o de uso, ¿no es cierto? Netflix es obviamente el líder con 92, Amazon Prime lo sigue en 42, esto es en Chile. Disney Plus con 38. Disney Plus viene con un crecimiento exponencial muy fuerte. Netflix ya está en una curva, sigue creciendo, pero ya está en una curva decreciente, obviamente. En algún minuto esas plataformas irán a converger. YouTube lo sigue con 21. De las destacadas, Amazon Prime destaca en el segmento C1, que tiene un 53% de las preferencias. Y Disney Plus, obviamente, el preferido de las familias o de las personas que viven con menores. De 18 años con un 48% y los que tienen con mayores de 18 años están con un 45%. Frente a la pregunta, ¿sí? Durante la pandemia, ¿cuántas horas dedicaste, cuántas horas en promedio usaste la plataforma de streaming? La mayor concentración está entre 1 y 3 horas, que la verdad es que el promedio es 2,6 horas o 2,8 horas, que es más o menos lo que uno demora en ver 2 o 3 capítulos de una serie. Pero el principal se concentra efectivamente entre 1 y 3 horas. Aquí deben haber varios que están haciendo maratones y que son más de 3 horas definitivamente. Hay gente que le dedica, el 3% le dedica más de 3 horas ahí definitivamente. Y frente a la pregunta, ¿en qué horario usas las plataformas de streaming? Obviamente principalmente se da en la noche, ¿no es cierto? Después del trabajo, estudio, las tareas del día, en la noche. Y los fines de semana. Ahí están las dos principales concentraciones. Destaca el 19% de gente que ocupa las plataformas de streaming entre las 8 y las 18 horas en horario de trabajo. No sé si hay alguno que esté mirando alguna película aquí en este minuto, pero igual destaca el 20% de efectivamente que hay gente que a lo mejor rellena su rato. Bueno, igual hay otros contenidos también que son interesantes. Están las charlas TED, qué sé yo, cosas que uno puede aprovechar el tiempo. Mariana, yo creo que aquí tenías que decir algo. No, todavía no. No está preparado esto, es súper espontáneo. Yo creo que ya no salimos del libreto. Ya, y en términos de conectividad, eso es el resumen de las plataformas de streaming, los datos súper destacables de las plataformas de streaming. Como les dije y les comenté, nuestra plataforma de televisión, de WOM TV, recoge muchas de las cosas que se están dando hoy día. Esto que conversábamos recién, el poder ver cuando yo quiero ver y no lo que están dando. Nosotros los más viejos estamos acostumbrados, no estoy diciendo que ustedes sean viejas. Habla por tu caso, habla por tu caso solamente. Sí. Nosotros los más viejos estamos acostumbrados a llegar, prender la televisión y lo que estén dando, si está en la mitad del programa, veo de la mitad del programa en adelante. Nuestras plataformas de streaming hoy día consideran eso y en realidad yo puedo prender la tele, si me gusta el programa que están dando y era interesante, lo puedo retroceder hasta 7 días para atrás y puedo ver lo que quiero ver. Claro. En cualquiera de los canales, eso es súper importante y además consideramos dentro del servicio las otras plataformas que veíamos recién, Netflix, Amazon Prime, etc. En términos de conectividad, lo hablábamos recién con el tema del consumo, con el consumo de datos, todo el incremento de consumo de datos, la pregunta es, con respecto a tu dependencia a Internet, ¿cuál de las siguientes frases te representa mejor? Hay frases bien extremas, por ejemplo la blanca, digamos que sin conexión a Internet no puedo vivir. Es extrema, pero un 9% declara que no puede vivir sin Internet y el poquito más moderado, el 76%, dice que es indispensable, no solo para trabajar y estudiar, sino que también para otras actividades, obviamente, lo que conversábamos recién, para entretenerse o el ocio y comunicarse con amigos y familia. El segmento C1 destaca que desde ese 9%, el 18% del segmento C1 declara que sin conexión a Internet no puede vivir, que es súper relevante. No sé si eso se puede extrapolar a otros segmentos, pero
pero es fuerte declarar que uno no puede vivir con algo, en el fondo. Hay gente que no tiene, y ahí vamos a hablar después del acceso a esta conectividad, ¿cierto? Y cuando le preguntamos, según la percepción, esta es una pregunta bien, porque es una pregunta sobre quiénes creen ustedes que no tienen acceso a esta conexión. O sea, quiénes son las personas o grupos que actualmente tienen nula o poco acceso a Internet. Destacan de lo que dicen o de lo que declaran, dicen, yo creo que las personas mayores de 80 años no tienen acceso a Internet. Lo siguen las personas que viven en comunas y zonas rurales. O sea, un tema es como, yo lo llamaría de capacidad, pero el segundo es la lejanía, de nuevo, la capacidad técnica de llegar con conectividad. Y el tercero, las personas en campamento. Y eso también habla del tema económico, del acceso económico a alguna solución de conectividad. Mariana, hemos tenido mucho que aportar nosotros para emparejar la cancha digital. ¿Qué opinas tú de estos datos que revela este estudio? Bueno, la conectividad no es ya una cosa suntuaria. La pandemia lo hizo claro que es una necesidad y que también que es una herramienta de movilidad social. Cuando te contestan de que no puedo vivir sin Internet es porque realmente se hizo evidente que la conectividad permite estudiar, trabajar, contactarse con sus seres queridos, acceder, digamos, a trámites, beneficios estatales, medicina, telemedicina, etcétera. Entonces, viene a ser una necesidad fundamental la conectividad, sobre todo en aquellas ciudades o lugares que son más rurales o van apartados, en donde vimos casos súper emblemáticos de estudiantes universitarios arriba de los techos tratando de buscar señal. Por eso, buenas políticas públicas como la fibra óptica nacional y la licitación 5G hacen un match perfecto en tecnología entre la fibra y las nuevas frecuencias, no solamente para las empresas de telecomunicaciones, sino para efectivamente brindar acceso a aquellas personas o comunidades más vulnerables. Y nosotros como compañía estamos súper comprometidos con entregar ese acceso, llegar a comunidades rurales, estamos trabajando en alianzas con el Ministerio de Vivienda para los campamentos y de la mano también, claro, de la entretención, pero para que los niños no queden rezagados, para que los adultos mayores también tengan unas clases o una alfabetización digital. Y creo que eso tenemos que trabajar todos juntos, no solamente WOM, sino todas las empresas de telecomunicaciones y, por supuesto, otros actores más, para empujar y que no se arme la brecha digital, irla cerrando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y lo nombraste por ahí, pero es súper importante porque en el espíritu de emparejar la cancha nosotros seguimos como WOM, seguimos trabajando, ¿no es cierto? Y estamos pronto, o ya no pronto, pero estamos desarrollando fuertemente la tecnología 5G. Acabamos de comentar al principio cuando partimos que esta presentación ya está siendo vía streaming a través de la plataforma 5G o a través de la tecnología 5G. Y eso también es un aliciente y un elemento que nos va a ayudar a emparejar esa cancha y a llegar a muchos más lugares con buena velocidad, con buena estabilidad, etc. Mayor cobertura. Mayor cobertura, exactamente. Y lo que acabas de decir tú es súper importante porque también fuimos a preguntar, para contar un poco de la tecnología 5G, si la conocen, si la han escuchado, también era parte del estudio. Y de las primeras cosas que saben, bueno, el 78% sí ha escuchado algo. El 78% sabe algo del 5G y vamos a ver qué es lo que saben. Del segmento C1 se destaca que el 88%, un poco más que el promedio, digamos, que el 78%, sí conoce, y el segmento D, un poco más bajo, el 76% solo declara conocer algo de 5G. ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que han escuchado? Principalmente que trae algo de velocidad, o sea, es más rápido. El segundo dice navega más rápido, que también es un elemento de velocidad. O sea, esos dos los podríamos efectivamente juntar y sumar. Y el tercero es una mejor conexión. Hay más estabilidad, hay menos latencia. Por ahí están los conceptos de lo que se conoce en términos de lo que es el 5G. Cuando le vamos a preguntar, ¿cierto?, de los beneficios, esta es una lista guiada en el fondo, de los beneficios de la nueva red 5G, de cuáles conocen, 10 veces mayor velocidad de la conexión, es lo que dicen el 75%. De nuevo, el concepto de lo que existe en la gente es que 5G trae mucha mayor velocidad. El 61%, y tú lo estabas diciendo recién, trae una mayor cobertura. Y en el último punto, o el tercer punto, 44% dice que tiene una mejor conectividad, baja latencia o que la transmisión de datos es más rápida.
Entonces mezclan entre la latencia y la conectividad los beneficios que trae la red 5G. Esto es súper interesante, Rodrigo, porque también vemos que hay buen conocimiento respecto de las bondades o de los nuevos atributos que trae una red 5G. Pero también no solamente lo podemos ver desde el punto de vista de las telecomunicaciones, de los planes, etcétera, de la cobertura, velocidad, etcétera, que va a tener una nueva red 5G, sino que también ofrece una serie de avances que a lo mejor todavía no lo podemos ver en otros sectores de la economía. En la telemedicina, que yo creo que la medicina en general y que me preocupe los médicos son un poquito más conservadores, en pandemia fueron mucho más audaces en el desarrollo de esta vertical de la telemedicina, que ayudó también a descomprimir los hospitales o las clínicas, pero también a la ayuda a las casas. Pero también tenemos todas las innovaciones que se pueden dar en la minería, en la acuicultura, qué sé yo, también en ciudades inteligentes, en ciudades inteligentes que también van en el valor o una mejor calidad de vida de las personas. Vamos a ver que hay una serie de apps conectadas que también ayudan por supuesto, a tener una ciudad más limpia, más ordenada, con menos emisiones a la atmósfera, etcétera. Tú, Adri, ¿cómo ves en 5G el desarrollo de estas nuevas, bajo la plataforma, o sea, montándose en la plataforma de 5G, las oportunidades que hay en otros sectores de la economía, que ahora, claro, nos imaginamos las compras, los trámites, qué sé yo, la electromovilidad, pero después de eso, ¿cómo lo estás viendo tú en esta, digamos, industria 4.0? Escucha, sí. Yo te puedo hablar más desde el punto de vista de la educación, que es lo que me toca más ver a mí. Es interesante porque uno piensa, claro, cuando nos vimos obligados a mutar, ¿no es cierto?, a esta educación remota, como de un momento a otro, y ahora todas las clases van a ser online, en mi caso como profesora de periodismo. Muchos de nuestros alumnos se conectaban, como veíamos ahí, ¿no es cierto?, desde smartphones, desde su casa, y algunos se volvieron a sus casas en regiones. Y acá de partida se podría solucionar esto de los problemas de conectividad, que no podían acceder bien a las clases sincrónicas y a materiales asincrónicos. Eso de partida se soluciona. Y por otro lado, mucho ya más avanzado es poder probar nuevos proyectos de educación mucho más cercanos a la inteligencia artificial, a la robótica, a jugar un poquito más con esto de la Internet de las cosas, que es esto que se viene hablando hace tanto tiempo, que ya algo se puede hacer con el Wi-Fi, o con la 4G, pero con 5G ya va a ser, se supone que mucho más real. Y eso permitiría poder hacer avances en educación tecnológicamente mucho más avanzados, y poder en ese sentido avanzar siempre, en proyectos que permitan enfocarse mucho más en el alumno, o sea, por ejemplo, fomentar más el autoaprendizaje, y seguir con cosas que aprendimos ahora en la pandemia, por ejemplo, no sé, traer invitados desde afuera. No hay para qué perder lo que ganamos, ¿no es cierto? O sea, ahora uno hace clase y puede traer un invitado de Europa, de Estados Unidos, a través de videollamadas, y eso no se tiene por qué perder. Y eso, los alumnos estén donde estén, van a poder conectarse igual, que ahora igual es un limitante, o sea, todavía hay problemas de conexión, y eso 5G lo va a solucionar. Entonces eso yo creo que es bueno. Y por otro lado, la conectividad dentro de la sala, o sea, poder hacer proyectos en que todos estén conectados entre sí. Yo creo que eso va a ser bueno. El trabajo en la nube, la inteligencia artificial, la realidad virtual, todo eso, yo creo que por ahí van a haber avances bien interesantes a nivel de colegios y universidades. Además de todo lo que tú mencionabas de la ciudad inteligente. Yo creo que eso es algo que esperamos mucho y que todavía no se hace tan real, porque todo depende de dónde uno está. Y lo que las zonas rurales esperan hace mucho. O sea, todavía pasa que si uno va a una zona rural o a un campo, no sé, está en un pueblo y va al campo, ya pierde la señal y ya no puede seguir conectado, y eso no puede ser, ¿no es cierto? Cierto. No, y hay que cumplir, yo creo, la promesa de la conectividad. Exacto, yo creo que eso es lo primero. Sí, porque la educación abre este otro tipo de oportunidades. Y eso quedó ahora en evidencia, o sea, se notó demasiado la desigualdad en términos de conectividad con la pandemia, y eso ya es algo que tiene que solucionarse antes de que ocurra una nueva pandemia. No, sí, por eso nosotros en WOM estamos con harta fuerza para hacer el despliegue de 5G. Muchas gracias.
Oye, bueno, y para darle un poco de participación también a la gente que está en el streaming, entiendo que llegaron algunas preguntas a través del chat. Así es, Rodrigo. Y la primera es para ti, con todo esto que estábamos hablando recién del aumento del streaming. Nos preguntan, ¿en qué se basaron para armar la actual grilla de canales para el pack de WOM TV? Y si es que planean sumar otros contenidos a su oferta actual. Sí, efectivamente, bueno, yo algo les comenté recién de nuestro servicio o nuestro producto WOM TV. Lo primero que la primera parte de la definición es que nosotros queremos entregarle el poder a la gente. Y ese poder a la gente es, no te queremos llenar con 60, 70 canales de relleno en tu pack, sino que te entregamos el pack básico que queremos y lo hemos configurado así porque es lo básico, justo y necesario que tú necesitas para ver. Es una grilla muy simple, muy liviana, obviamente con un buen precio relacionado a eso, y que después tú puedas elegir agregar todos esos contenidos que sí realmente te interesan. Si te interesa el deporte, tú eliges canal del TNT, Sports. Si te interesan las películas, puedes elegir HBO. Y así vas eligiendo tu pack y vas creando tu propio pack. Efectivamente estamos considerando, y en esos planes básicos y no tan básicos, vamos a ir agregando señales y vamos a ir complementando la parrilla con contenido infantil, con los contenidos más interesantes, pero siempre con el concepto de entregarte el poder y que tú elijas lo que quieres ver. Gracias Rodrigo, y que clave esto, ¿verdad? De uno poder armarlo al final, porque claro, a todos nos ha pasado que tenemos un montón de canales que nunca hemos pinchado alguna vez en nuestra historia en estos packs que vienen predefinidos. Qué rico tener la libertad de poder hacerlo. Y Arly, también acá nos preguntan un poco en base a este estudio que muestra que el Internet hoy es mucho más transversal que tiempo atrás. ¿Cómo ves a los adultos mayores? ¿Cómo los ves que están ingresando a estas nuevas plataformas de streaming? Bueno, los veo bien. Está bien que estén ingresando a las plataformas de streaming. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes. Los adultos mayores, bueno, son personas activas en las aplicaciones, lo mostraba el estudio. Son cada vez más activos en distintas aplicaciones y también lo son en el streaming. Las plataformas de streaming se caracterizan por ser segmentadas y por tener ofertas variadas, como lo que mencionaba incluso Rodrigo ahora con lo que ofrece WOM, o bien lo ofrecen otras plataformas. Son segmentadas y ofrecen distintos contenidos, entonces los adultos mayores ven ahí una oportunidad. El streaming es de por sí, por su naturaleza, es segmentado, responde a las necesidades de distintos tipos de edades, y los adultos mayores no tienen la necesidad, o bueno, algunos sí buscan obviamente estar siempre educándose más y aprendiendo nuevas cosas, pero una gran mayoría ya está más relajado y quiere entretenerse y ven el streaming esta oportunidad. Por lo tanto, hay ahí una oportunidad y tiene harto sentido lo que mostraba el estudio, que estén aumentando el consumo de estas plataformas. Eso. Muchas gracias por las preguntas. Yo los dejo hasta aquí. Mi parte de la presentación ha terminado, así que los dejo con Mariana para que pueda despedir aquí para que pueda hacer el cierre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que el estudio junto con la enseñanza de la pandemia nos hace que la resiliencia de la humanidad para resistir la pandemia, ahora la labor es traspasarse a las redes, tener redes resilientes. Así que yo quiero agradecer a Arly y a Rodrigo por acompañarnos y a todos ustedes presentes, y lo esperamos para una próxima oportunidad. Muchas gracias.